Muy buenas tardes, yo soy la pastora Lourdes Batista y como cada martes vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a buscar en la Biblia o en el celular, en el libro de Mateo, en el capítulo 7 y en el verso 21. Dice así la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta palabra Jesús la dijo después del sermón del monte. Podemos encontrar en la Biblia en Mateo capítulo 7. Y él dijo esa palabra porque él conocía a los hombres, él es Dios, él conoce el corazón del hombre. Y principalmente los fariseos, es decir, las personas religiosas de su época, él conocía que ellos hablaban mucho la palabra, pero no hacían lo que decía la palabra de Dios. Por eso él dice en el mismo Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 23, versos 2 y 3. Él dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Es decir, esos fariseos, esos religiosos, hablaban la palabra de Dios porque ellos la conocían, pero no hacían lo que dice la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo también dice en el libro de Tito, en el capítulo 1, verso 16, hablando sobre personas que él conoció en su ministerio, él dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es más o menos la misma palabra que Jesús pronunció hablando acerca de los fariseos. Él dice que profesan, dice Pablo, conocer a Dios, pero que con sus hechos lo niegan. También el apóstol Juan dice en Primera de Juan capítulo 2, verso 4, el que dice yo le conozco, es decir, a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y es que el que diga, que no es el que diga Señor, Señor, que va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Esa fue la palabra que Jesús dijo en Mateo capítulo 7 y es la que estamos estudiando hoy. Ahora bien, todos queremos entrar al reino de los cielos. Tú te preguntarás cómo yo conozco la voluntad del Padre para yo poder hacerla, porque yo debo de conocer primero cuál es su voluntad para yo poder hacer la voluntad del Padre. La palabra de Dios nos enseña cómo conocer la voluntad de Dios. Si buscamos en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el verso 2, dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que dice ese verso es que no nos conformemos a este siglo. Es decir, no tomemos la forma del mundo, la forma de este siglo. Hay muchos cristianos que quieren adaptarse a todas las cosas que hace el mundo y que no le agradan a Dios. Lo primero que tú tienes que saber es que tú estás en el mundo, pero tú no eres del mundo, dice la palabra de Dios. Lo primero es que no puedes conformarte a este siglo, a este mundo. Y en segundo lugar dice que tú tienes que renovar el entendimiento. ¿Cómo vamos a renovar el entendimiento? Por medio del conocimiento de la palabra de Dios y por medio de la guianza del Espíritu Santo. Por un ejemplo, si tú quieres decidir sobre un trabajo, conocer la voluntad de Dios acerca de cualquier cosa que tú quieras en tu vida, debes de orar a Dios, presentárselo al Señor, pero debes de
renovar tu entendimiento para que puedas recibir de Dios cuál es su voluntad respecto a eso que tú deseas. Pero Dios no te va a revelar su voluntad seguido todo, sino que Él te lo va a ir dando paso a paso para que en cada paso que tú des, tú puedas manifestar tu confianza en el Señor. Otra cosa es que debes de poner la voluntad de Dios por encima de la tuya. Si es algo que tú deseas, pero no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios debe primar, debe ser lo primero. Nosotros podemos ver que Jesús, cuando iba para el Calvario, Él dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. La voluntad del Padre debe primar en nuestras vidas. Amén. Y tú, si quieres hoy recibir ese conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida, si tú quieres hoy recibir al Señor, pues la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad central del Padre, que nadie se pierda. Si tú quieres hoy entregar tu vida al Señor, yo quiero que ahí donde tú estás, ores conmigo y le digas: Señor Jesucristo, he oído tu palabra y quiero conocer tu voluntad para yo poder hacerla y poder entrar al reino de los cielos. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste para darme vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén.